Ahí lo tiene, pero no queremos que se quede usted en que esto se trata nada más de un asunto de si es popular o impopular la medida del gobierno. Esto tiene raíces y tiene historia. Y justamente para hablar de eso nos visita en el estudio y le doy la bienvenida, de verdad con mucho gusto, a una gran periodista y escritora, Ana Lilia Pérez, que es autora de obras como El Cártel Negro y Pemex RIP, entre otras, que hablan justamente de este tema que es muy penoso, Ana. Primero, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla. Y es justo para hablar, mire, aquí tengo Pemex RIP. Y digo es muy penoso porque Pemex era el orgullo de los mexicanos, era la gran empresa de la nación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegamos de eso que era un emblema internacional de México a lo que estamos viviendo, a lo que la gente está padeciendo ahorita? Que parece apocalíptico, ¿no? Pues pareciera. Pues es lo que hoy vive la población. Ese efecto de lo que ocurría ya en Petróleos Mexicanos desde hace muchos años, que era un saqueo. El saqueo en las tomas clandestinas, yo las pongo entre comillas, porque la mayor parte del saqueo a Petróleos Mexicanos es por parte del propio personal de Petróleos Mexicanos. Las tomas clandestinas representan el 20% de lo que se le roba a Pemex, el otro 80% responde a una estructura bien organizada desde dentro de la petrolera, y el robo de combustible es uno de los eslabones. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, tuvimos una de las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, una de las primeras 11 petroleras que generaban más ingresos y que, bueno, debía reflejarse en la economía de los ciudadanos. Pemex aportaba el 47% del Producto Interno Bruto. Dependíamos de Pemex. Así es. País. México tenía una economía petrolizada y si bien todavía es uno de los activos principales que se tienen en este país, el robo de combustible es solamente uno de los eslabones de saqueo. En Petróleos Mexicanos hay muchas maneras de robo y lo que hoy se ve es producto de todo ese saqueo que empezó como un robo hormiga hasta convertirse en una estructura bien organizada que al momento en que quieres combatirla es como si golpearas en un avispero. Entonces todo está pululando. Es lo que estamos viendo ahora. ¿Tú qué opinas? Bueno, es un retrato terrible este que nos haces, pero tú has investigado más de 15 años, no estás hablando por hablar, tienes documentos, tienes las pruebas y aquí están estos libros. Pero déjame preguntarte, por esta historia que conoces, ¿tú cómo ves la medida? ¿Tú pensabas que iba a haber el cierre de los ductos para combatir esta manifestación de la delincuencia dentro de Pemex o no? Bueno, cuando se conoce el modus operandi en el robo de combustible, como lo conozco yo, como la palma de mi mano, lo he estudiado a profundidad, lo he padecido también. Yo publiqué un libro en el año 2011 que se llama El Cártel Negro y el subtítulo de ese libro es Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y en ese libro ya se revelaba lo que hoy estás viendo, de lo que hoy se reconoce públicamente, que es toda una estructura de saqueo que comienza desde las áreas de producción petrolera, desde que la materia prima, o sea, el hidrocarburo, llega a las refinerías para el proceso de refinación. Hay dobles contabilidades para maquillar lo que entra y tener un margen de maniobra para sacar lo otro. Con pipas, por eso se habla de tantos volúmenes de pipas que se le roban a Pemex. Hay un modo de operar de la doble facturación y el tema de los ductos. Todo el sistema de transporte o una parte del sistema se hace por poliducto. Llegó a tal nivel de organización el crimen dentro de Pemex que desde la torre de Marina Nacional, es decir, desde el corazón de Petróleos Mexicanos, la gente que tenía a su cargo el monitorear el sistema de ductos que está monitoreado las 24 horas a través del sistema SCADA, es como si tú y yo estamos viendo en un monitor lo que está pasando en todo el país. Lo que hacían era permitir que se robaran ese combustible intermitentemente. Bueno, esto lo ha retomado el presidente, lo ha dicho así con estas mismas palabras y ahora decidió combatir cerrando los ductos. Y esto es todo lo que yo planteaba ya desde el libro El Cártel Negro y un punto importante, las tomas paralelas. Y aquí viene la respuesta a la inquietud y a la inquietud que tiene la ciudadanía de por qué cerrar los ductos. Bueno, en la red de poliductos de Petróleos Mexicanos hay todavía, porque al parecer se está desmantelando una parte de esto, no sé
qué tanto avance haya, pero redes paralelas. ¿Qué significa? Que tenías tu red legal, pero al lado tenías conexiones alternas. ¿Quiénes realizaban esas conexiones? El personal de Petróleos Mexicanos. A ver, una pregunta, ¿un plomero muy avesado, muy hábil, puede manipular una tubería de este tipo? No, por supuesto que no. Y un ciudadano común no sabe dónde se ubican los ductos de Pemex, ni sabe dónde, en qué tiempo va a correr tal o cual hidrocarburo. Por el poliducto pueden pasar los más diversos productos de Petróleos Mexicanos y cuando hablamos de huachicolero debemos quitarnos esa idea de la gente que llegue a perforar y se lleva su garrafoncito. Eso así no es como funciona el robo de combustible. El robo de combustible funciona cuando el personal de la torre de control de Pemex monitorea, llama a quienes van a hacer la perforación, que son personas altamente especializadas en manipulación de válvulas, hacen la conexión y permiten que esa conexión paralela funcione.